Hola, muy buen día. Bienvenidos a esta masterclass especial del incumplimiento voluntario. Ante todo, muchísimas gracias por la participación, por la confianza. Esta clase, todo lo que se recaudó fue destinado en o para apoyar a Pedro López, mejor conocido como Pedrito Pele, en todas sus redes sociales. Quienes no lo conocen, por favor síganlo porque tiene un contenido muy bonito, muy maravilloso del estado de La Guaira y también de Caracas. Lamentablemente, Pedro, como tantos venezolanos, este 24 de junio perdió a su mamá, a su hermana, a su tía y por supuesto perdió lo que fue su hogar toda la vida. Yo fui muchas veces para este edificio donde él vivía, específicamente edificio Punta Brisas, en Macuto, porque mi mejor amiga de la infancia nos conocemos desde que teníamos 7 años aproximadamente, y su tía, el esposo de su tía, su prima y el bebé de su prima vivían allí también. Y cuando yo estaba mucho más joven, fui para allá unas cuantas veces. Pedro es un muchacho que ha creado un contenido muy bonito, como les dije antes, durante años, y esta clase ha sido dedicada para apoyarlo. Acá ustedes la van a recibir completamente gratis. Sin embargo, si lo quieres apoyar, quieres obtener el certificado de participación válido por Grupo Dara Abogados, yo soy la fundadora, quieres obtener el material completo en PDF e incluso un ebook de regalo, puedes obtener todo esto por tan solo $5 a la tasa del Banco Central y así estarás apoyándolo. Acá en la cajita, en la descripción, te dejo la información completa. Dicho esto, nuevamente muchísimas gracias. Esta clase dura cuando máximo 1 hora y vamos a iniciar con lo que es o trata el cumplimiento involuntario. Cuando una persona no cumple, no porque no quiera cumplir, sino porque pasan circunstancias o pasan hechos que no la hacen cumplir. ¿Cumplir con qué, Ángela? Cumplir con cualquier contrato que esta persona haya suscrito, haya celebrado o pactado con otra. ¿Ok? Les voy a compartir pantalla para que empecemos entonces a ver esta, esta clase, este tema. Y vamos a empezar con la definición sencilla de lo que es el incumplimiento involuntario. ¿Me permiten un momento? Ok. Acá podemos ver que el incumplimiento involuntario es la inejecución de la obligación por haber obstáculos o causas sobrevenidas, esta es una palabra clave, entre otras, posteriores al nacimiento de la relación obligatoria, que son independientes de la voluntad del deudor y por lo tanto no son imputables. En una relación contractual, si estamos hablando o estamos en presencia de un contrato bilateral, y acá hago un paréntesis brevemente. Esta clase va dirigida a todo público, abogados, a quienes no lo sean. Sin embargo, voy a usar ciertos términos jurídicos, ya que yo imparto clases. Grupo Dara también está dedicada a impartir clases y me ven y tengo muchos colegas abogados, ¿ok? Entonces, igual la voy a hacer lo más sencilla posible que pueda
y lo que vaya indicando en términos jurídicos, por supuesto, lo voy a explicar también en palabras muy sencillas para que se pueda comprender para todo aquel que vea esta clase. En una relación contractual, como les decía, si estamos en presencia de un contrato bilateral, la doctrina civil lo denomina sinalagmático perfecto. ¿Por qué? Porque se obligan ambas partes. Y generalmente, no en todos los casos, pero generalmente los contratos suelen ser sinalagmáticos perfectos porque ambas partes se obligan. Dicho esto, en una relación contractual, en muchos contratos también, existe un deudor y un acreedor, un arrendador y un arrendatario, un comprador y un vendedor, entre otros. Entonces, de acuerdo a esta definición, que se presentan obstáculos o causas sobrevenidas posteriores al nacimiento de ese contrato o de esa relación obligatoria, que son independientes de la voluntad del deudor y que no son imputables, es que nace lo que se conoce como la causa extraña no imputable. Y dicho esto, les comparto la siguiente lámina porque vamos a hacer un breve análisis importantísimo del artículo 1271 de nuestro Código Civil venezolano y vamos a hablar también de algunas condiciones para que proceda esta causa extraña no imputable, porque no en todos los casos procede, son en casos específicos. Entonces, acá les comparto esta siguiente lámina y aquí podemos ver que el artículo 1271 de nuestro Código Civil establece que el deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por la inejecución de la obligación. Inejecución es incumplimiento, ¿sí? Como por retardo de este incumplimiento. Si no prueba que ese incumplimiento o ese retardo provienen de una causa extraña no imputable, aunque de su parte no haya habido mala fe. Se los voy a volver a leer rápidamente. El deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios tanto por la inejecución de la obligación como por retardo en esta inejecución. Él va a ser condenado si no cumple, ¿sí?, con lo que tenía que cumplir. ¿Y cómo se condena? Pagando. ¿Pagando qué? Los daños y perjuicios, tanto por no haber cumplido con su obligación como por haber retardo en esta. Si no prueba, porque puede probar que ese incumplimiento o ese retardo provienen de qué? De una causa extraña no imputable, aunque de su parte no haya habido mala fe. ¿Cuáles son las condiciones para que proceda la causa extraña no imputable? Primero, la imposibilidad absoluta de cumplir la obligación. No puede haber una imposibilidad parcial. Esta tiene que ser absoluta. Segundo, esta imposibilidad absoluta debe ser sobrevenida. Es decir, debe ocurrir después que la obligación se ha contraído, por supuesto, y lógicamente. Y la tercera condición es que el hecho que configure
esa causa extraña no imputable debe ser impredecible e inevitable. Hay muchísimas cosas que las personas podemos predecir de alguna u otra manera. Esto no tiene nada que ver con aquellas personas que son videntes, por ejemplo, ¿no? Y que podemos evitar, pero hay otras tantas que no. Y de esto trata la causa extraña no imputable. Estas tres condiciones son necesarias para que podamos estar en presencia de causa extraña no imputable y por lo tanto el deudor no sea condenado al pago o a pagar por daños y perjuicios por no haber cumplido o por haber tenido retardo en el cumplimiento de su obligación. Es importante recordar también o saber que las obligaciones pueden ser de dar, hacer o no hacer, independientemente del tipo de obligación que sea, la otra persona, por supuesto, tiene que cumplir. ¿Ok? Dicho esto, pasamos a esta siguiente lámina para que podamos entonces ver las diferentes circunstancias en las que se presenta la causa extraña no imputable. Hay varias. Acá ustedes pueden ver 5 que son las más comunes o las más frecuentes, empezando primero por el caso fortuito, segundo por la fuerza mayor, tercero por el hecho de un tercero, valga la redundancia, cuarto, el hecho del príncipe. Y quinto, la pérdida de la cosa de vida. Vamos a empezar por el caso fortuito, el cual se encuentra establecido en nuestro Código Civil, específicamente en los artículos 1272 y 1624. Antes, les quiero decir que hay dos tipos de casos fortuitos, uno ordinario y otro extraordinario. Si hablamos de un caso fortuito ordinario, nos referimos al artículo 1624 de nuestro Código Civil, el cual les voy a leer textualmente. Este artículo establece que el arrendatario, o sea, la persona que alquila, no tendrá derecho a rebaja de la renta por esterilidad de la tierra arrendada o por pérdida de frutos proveniente de casos fortuitos ordinarios. Acá también hago un paréntesis o una salvedad. El arrendamiento, lo cual no es tema de esta clase, salió prácticamente de la esfera civil y tiene su propia ley especial, que por cierto, justo ahora hay un proyecto de régimen especial sobre el arrendamiento después del 24 de junio. Lo que les quiero decir con este artículo es que, tal como lo establece este mismo, se trata de un caso fortuito ordinario, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son los casos, valga la redundancia, de un caso fortuito extraordinario. Y en el otro artículo de nuestro Código Civil que vemos, el caso fortuito es en el 1271, 1272 específicamente. Sin embargo, les voy a leer los dos porque el 1271 se refiere a la causa extraña no imputable. El deudor será condenado, como ya dijimos antes, al pago de los daños y perjuicios tanto por inejecución de la obligación como por retardo de esta,
si no prueba que ese incumplimiento o ese retardo provienen de una causa extraña no imputable. ¿Ok? Ahora bien, el artículo 1272 establece que el deudor no está obligado a pagar esos daños y perjuicios cuando a consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor ha dejado de dar o de hacer aquello a lo que estaba obligado o ha ejecutado lo que estaba prohibido. Esto refiere el 1272. Y si vamos un poco más allá de esta explicación o este análisis, también es importante resaltar que nuestra legislación civil venezolana no diferencia como tal el caso fortuito de la fuerza mayor, sino que las invoca siempre juntas. En los contratos, por ejemplo, eso es lo que se coloca, caso fortuito o fuerza mayor. Para algunos autores hay diferencias, para otros no. Sin embargo, lo que ocurrió el 24 de junio es un caso fortuito extraordinario. Terremotos, incendios, dependiendo del caso, pandemias, peste, como lo que pasó con el COVID en el 2020, entre otras situaciones de tal magnitud que ocasionan una catástrofe. ¿Ok? Entonces, el doble sismo que lamentablemente pasó en nuestro país, Venezuela, el pasado 24 de junio, es un caso fortuito extraordinario. Por lo tanto, aquellas personas que para la fecha, hoy es 18 de julio del 2026, no han podido cumplir a cabalidad con sus obligaciones, sea en el contrato que sea. Si, por supuesto, esa obligación tiene que ver con pagos, tiene que ver con un arrendamiento, entre otras tantas situaciones. No hace falta probar, y esto es importante también dejarlo muy claro, por qué no ha podido cumplir, porque los hechos notorios y públicos no requieren de prueba. Y obviamente es un hecho más que notorio y más que público lo que pasó el 24 de junio en Venezuela, ese miércoles a las 6:04 de la tarde específicamente. A los 39 segundos hubo otro donde lamentablemente muchísimas personas perdieron la vida, muchísima pérdida material. Y hoy por hoy, por supuesto, muchísimas personas siguen y continuarán lamentablemente por mucho más tiempo pasando por todo este duelo y toda esta situación tan dolorosa y tan lamentable, no solo para quienes la sufrieron directamente, sino para todos los venezolanos dentro y fuera de nuestro país. Entonces, debido a este caso fortuito extraordinario, hay un incumplimiento en ese contrato y no hace falta probar. Más adelante vamos a ver si es obligatorio cumplir en algún momento con eso o no. La fuerza mayor, como les dije antes, para algunos autores se diferencia del caso fortuito, para otros no. Sin embargo, nuestra legislación venezolana las invoca a ambas, no marcando una diferencia. ¿Ok? El hecho de un tercero. ¿De qué trata esto del hecho de un tercero? Específicamente, cuando hablamos del hecho de un tercero, estamos
hablando, ya les voy a decir exactamente, que se entiende por hecho de un tercero, el hecho que impide al deudor el cumplimiento de una obligación y que es originado en la actividad o conducta de una persona que es totalmente ajena y distinta de las personas del acreedor y del deudor. Simple como es, ¿ok? Esto lo establece así tal cual la doctrina, específicamente el libro de curso de obligaciones, Derecho Civil 3 para quienes son colegas, de Eloy Maduro Luyambe. Y esto para el presente, el 2026, sigue estando vigente tal cual. Luego tenemos el hecho del príncipe, ¿sí? ¿A qué se refiere este hecho del príncipe? Es una expresión que estuvo muy en boga durante la Edad Media y comprende todas aquellas disposiciones prohibitivas o imperativas emanadas del Estado por razones de interés público general y que necesariamente deben ser acatadas por las partes y causan un incumplimiento sobrevenido de la obligación. Hace días vi en redes sociales que un profesor de la Santa María obligaba y exigía a sus estudiantes, a sus alumnos, presentar para esa fecha el examen o el trabajo o esa actividad que tenían. Soy egresada de mi alma mater, de esta casa de estudio de la Universidad Santa María. Y habían alumnos que le manifestaban que no habían podido por todo lo que pasó. Y él les respondió que eso, bueno, no importaba, que lamentablemente esto ya es obviamente falta de conciencia, de humanidad, de empatía, porque cuando el Estado, por ejemplo, dice, se suspenden las clases, quien haga sus veces del Ejecutivo Nacional para ese momento, se suspenden las clases de todo en el país, que fue lo que pasó. Realmente eso fue lo que pasó. Y bueno, este profesor no estás obligado a cumplir. No, no se está obligado a cumplir, porque lo que pasó fue un caso fortuito extraordinario que paralizó a todo el país, que conmovió a todo el país y que de alguna u otra manera todos perdimos algo. A quienes les afectó esto directamente, a quienes no. Entonces, cuando el hecho del príncipe, según la doctrina, como lo denomina, el Estado por causas que nos beneficien a todos, establece ciertas instrucciones que son de carácter imperativo cumplir, estamos en presencia también de una causa extraña no imputable. Y por último tenemos la pérdida de la cosa de vida. Por pérdida de la cosa de vida se entiende cuando en una obligación que tiene por objeto una cosa determinada, esta perece, queda fuera del comercio o se pierde. Por ejemplo, aquellos casos en los que se tenían dos personas, una arrendador y otra arrendataria, un inmueble, pero ese inmueble lamentablemente fue totalmente destruido como consecuencia del doble sismo. ¿Qué pasa con ese contrato? ¿Qué pasa con el objeto de ese contrato? Que perece, se extingue automáticamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya ese inmueble
no está presente, lamentablemente está destruido. Por lo tanto, el arrendatario no tiene ya más nada que pagarle a su arrendador y el arrendador no tiene que exigirle el pago al arrendatario de algo que ya no existe. Y no existe no porque hayan sido irresponsables ambos o porque hayan querido que esto pasara, para nada, por supuesto, nadie sano va a querer semejante situación, sino porque lo que ocurrió fue tan, pero tan grave que se destruyó el inmueble y la cosa perece. Por lo tanto, la obligación contraída también perece o se extingue. Dicho esto, es importante también tener claro que la causa extraña no imputable, por supuesto, surte efectos y yo les menciono acá en esta siguiente lámina algunos de esos efectos, ¿ok? Ya les voy a compartir nuevamente, ya les voy a compartir por acá para que vean acá. ¿Cuáles son los efectos de la causa extraña no imputable? Primero, el incumplimiento total o absoluto de la obligación. El deudor incumple total o absolutamente con la obligación. ¿Y por qué? Porque estamos en presencia de una causa extraña no imputable, como los hechos ocurridos el pasado 24 de junio del 2026 en Venezuela, que es ese caso fortuito extraordinario es una de las formas de causa extraña no imputable. Y otro de los efectos es que al deudor se le exonera el deber y la responsabilidad civil. Esta es la regla. Generalmente, sin embargo, llegando a ciertos acuerdos con el acreedor, pasado un tiempo y dependiendo de la situación y del caso concreto, el deudor puede cumplir con su obligación pendiente si faltaba algo, porque recordemos que los contratos son ley entre las partes, no dañan ni afectan a terceros, siempre y cuando las partes logren esta conciliación de manera genuina y tengan este acuerdo establecido, por cierto, en el artículo 258 de nuestra Constitución. O los abogados podamos intervenir como mediadores para que logren un acuerdo. ¿Ok? Esto es muy importante. Habrá otros casos, como por ejemplo, cuando el inmueble se destruye por completo. Es absurdo que el arrendador le exija a su arrendatario, págame este mes o págame los siguientes 3 meses, porque ni tú ni yo nos esperábamos esta situación. Pero ¿qué te voy a pagar si ya ese inmueble no existe? O sí existe, pero el edificio sufrió daños considerables en su estructura y no es habitable, no se puede vivir allí. Entonces, la persona que tenía la posesión legítima de este inmueble queda pues, como tantas personas, no me gusta usar esta palabra, pero bueno, es la que se usa, ¿no? Como le dicen, de damnificados, disculpen, queda sin casa.
Y el Estado es responsable, el Estado de Venezuela y de cualquier otro país, de garantizar la salud, la vida, los derechos de todas estas personas. Esto es lo que dice la teoría. La práctica y la realidad hablan por sí solos. Sin embargo, para no indagar en esto, es importante tomar en cuenta estos efectos que, como les dije, tienen que sí o sí tratarse de efectos en donde exista un incumplimiento total de la obligación y que en la mayoría de los casos no necesariamente siempre es así porque se trate de una causa extraña no imputable, el deudor se le exonera de ese deber y responsabilidad de cumplir. ¿En cuáles casos tendría que pagar? Por ejemplo, si por el hecho del príncipe, o sea, el Ejecutivo Nacional, establezca como lo que pasó en la pandemia, bueno, está bien, por unos meses, por un tiempo, no pueden pagar condominio, lleguen a acuerdos con la Junta de Condominio, ¿ok? Por ejemplo, en algún momento se tenía que pagar el canon de arrendamiento pasada la pandemia. En este caso, si el inmueble no existe, ya no hay más nada que pagar. Ahora, si el inmueble sufrió ciertas en sus estructuras, ciertas grietas, ciertos daños, pues hay que ver qué le corresponde pagar al propietario, que es el arrendador, y qué le corresponde pagar al arrendatario, que por lo general son reparaciones menores. ¿Ok? Todo esto en general se los digo porque yo no soy experta ni especialista en materia de arrendamiento y no es tema de esta clase. Son ejemplos para que podamos ver la diferencia entre un escenario y otro, siempre teniendo claro que estos hechos que pasaron el 24 de junio, este doble terremoto, es un caso fortuito extraordinario. ¿Ok? Dicho esto, les comparto otra de las láminas para que podamos acá, que no la consigo en este momento, pero bueno, quienes se inscribieron en esta masterclass van a recibir este material, van a recibir un ebook bastante completo allí, fácil y sencillo de poder leer, e incluso también está allí la mora, ¿ok? Que no tiene que ver específicamente como tal con la causa extraña no imputable, porque no es una forma de causa extraña no imputable. Sin embargo, cuando se justifica que una persona esté en mora y cuándo no. Y esto pasa en múltiples situaciones en nuestro país y en general en todos los países. ¿Ok? Cuando una persona justifica la falta de pago de una obligación que tenga y lo que esto presenta, lo que esto la define. Hay que recordar también o tomar en cuenta que nuestro Código Civil vigente actual es de 1982, es decir, hace 43 años. Y con el pasar del tiempo, por supuesto, el derecho se va transformando, va cambiando. El tiempo es un factor importantísimo en nuestra profesión para quienes somos abogados.
Tanto así que, fíjense, la prescripción es ese derecho que se adquiere o se pierde. ¿Por qué? Por el pasar del tiempo. No voy a indagar en lo que es la prescripción y todo lo que corresponde, pero lo que les quiero decir con esto es que hay personas que por falta de educarse, instruirse, de leer, de hablar con un abogado de su confianza, hay muchas personas que así como tienen médicos de confianza, bueno, lo ideal es que tengan también a un abogado de confianza, experto en esas áreas específicas que usted requiera, ¿ok? ¿Por qué? Porque con el pasar del tiempo van cambiando muchas cosas y hay personas que a mí, y sé que a cada uno de ustedes les habrán dicho o comentado en alguna u otra oportunidad esto que yo les voy a comentar o otras situaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de la propiedad horizontal, que es una ley también que tiene muchos años, las juntas de condominio establecen o dicen, manifiestan verbalmente y por escrito, la tenencia de animales domésticos está prohibida, porque el documento de condominio así lo establece. Y pues no, porque ese es un apartamento, ese es un edificio que fue construido hace ya muchos años. Y ya pues hay una ley también que los protege a ellos, haciéndolos miembros de la familia. Hay sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que interpretan ciertas decisiones. Esto es un ejemplo. Obviamente, este tema no tiene que ver con la causa extraña no imputable. Lo que quiero decirles es que es importante informarse, asesorarse, leer, buscar información en cuanto a derechos se trata, porque también hay muchas personas, lo cual yo respeto y comprendo muchísimo, que dicen, yo no creo en las leyes de y menos de Venezuela. Estamos en un país sin leyes. Aquí las leyes no se cumplen. Y ojo, yo no les quito razón, porque para nosotros los abogados también es muy difícil activar esos artículos y hacer todo lo necesario para que eso se cumpla. Sin embargo, una sociedad en la que no haya leyes fuese un caos completo. Donde no hay normas, hay desorden, hay caos. Y esto, por supuesto, a nivel no solo individual, sino colectivo y social. Por lo que es importante hablar con un abogado, informarse, leer. Hay muchas personas que no les gusta leer, no prestan atención cuando leen, oyen pero no escuchan. Y todo esto es importante para comprender legalmente qué se puede, qué no se puede, qué se debe y qué no se debe hacer. Porque después de lo sucedido, el derecho en varias de sus áreas, por supuesto que entra en no solo contratos de arrendamiento ni contratos de compraventa, y qué pasa con ese inmueble, sino también en lo que respecta a materia de protección de niños, niñas y adolescentes, materia penal, laboral, entre otras tantas. Esto es importantísimo. Así que bueno, para no quitarles más tiempo, no hacer de esta clase una clase tan larga, acá en la descripción te dejo todos los detalles para que apoyes a Pedrito López, si puedes, por supuesto, si están tus posibilidades, si nace de tu corazón hacerlo, ya que
esto va a ir directamente a su pago móvil, ¿ok? Acá te voy a dejar directamente los datos del pago móvil de él y así vamos a ayudarlo, como a tantas personas. Sé que muchísimas son las personas que necesitan de nuestra ayuda y humanamente no podemos ayudar a todos al mismo tiempo. Por eso te hago saber esto, porque lo entiendo. Sin embargo, también hay otras tantas personas que ignoran cualquier anuncio, cualquier clase, cualquier programa en pro y en favor de seguir ayudando, porque el hecho de que haya pasado casi un mes después de esta tragedia no significa que ella no se necesite más ayuda, todo lo contrario. Estas personas necesitan muchísima ayuda, no solo materialmente, sino también emocional, espiritual, psicológica, físicamente, para poder seguir adelante. Muchísimas gracias nuevamente. Acá van a tener toda la información completa, reciben el certificado, reciben el material en PDF y reciben el ebook, ¿ok? Haciendo clic en el enlace que les voy a dejar y acá les dejo los datos de Pedrito López para que quienes vean esta clase puedan colaborar y apoyar. Gracias nuevamente. Nos vemos en otra masterclass que dejo por acá, por mi canal grabada. Comparte este contenido si te gustó y a todas las personas que lo necesiten. Gracias.